mañana hay elecciones en Chile, ya estuvimos conversando sobre el tema en las últimas semanas, y como precisamente mañana es posiblemente lo que va a ser la primera vuelta, está con nosotros Jesús Rodríguez para hablar del tema Chile. El caso Chile, como se llama tu libro, Jesús lo conocerán, es un veterano dirigente de la UCR y además es vicepresidente de la Internacional Socialista. Interesante hablar qué es hoy socialismo, pero primero te pregunto, ¿cómo ves lo que se viene? Como todo indica que sería una primera vuelta, pero con ya un ganador que sería Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, se trata de la séptima elección presidencial que va a tener Chile luego de la recuperación democrática de 1990. Hasta ahora hubo 6 presidentes, 5 de la coalición, llamémosla progresista, y 1 del centro derecha. Y ahora tenemos una elección donde compiten 8 candidatos. Y ciertamente habrá 2 claro, destacados, donde es razonable pensar que haya una segunda vuelta. Y en la elección de mañana todo indica, de acuerdo a todos los sondeos, que el que saldrá primero será el señor Piñera, que ya fue el anterior presidente de la coalición no progresista. Sí. Todas las crónicas hablan de poca concurrencia, una elección apática. Muy apática. Y que tiene que ver, me parece, también con la novedad de la voluntariedad del voto. Sin duda. Entonces, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si hay segunda vuelta, cómo... ¿En qué condiciones llega cada uno? Exactamente. Te invito a que veamos unas placas justamente para ver cómo están las cosas hoy en términos de números. Porque no, decimos esto de Piñera, pero para tener un poquito más clara esa idea. Ahí estamos viendo esas imágenes en donde vemos, vos hablabas de los 2 primeros que llegarían, estamos hablando de Sebastián Piñera con 45% de intención de voto y Alejandro Guillier, que fue finalmente, aparece como el heredero de la vieja Concertación, que se dividió, por otra parte, porque la Democracia Cristiana se salió de esa coalición. La candidata de la Democracia Cristiana es Carolina Goic, con un 6%, pero hay un surgimiento de esta fuerza de izquierda que tiene un 14% de intención de voto, que lidera Beatriz Sánchez. Muy atrás queda Marco Enrique Sominami con un 5%, alguien que supo pelearla fuerte en algunas elecciones atrás, ¿no? Sí, y hay de los 2 candidatos que compiten por el primero y el segundo lugar, en los otros 6 hay un candidato madurista y tiene que ver con el comentario de ustedes, y también un candidato bien de derecha, que bien podríamos decir neofascista, que tienen poco predicamento, pero que está ahí en el lote de los 8 candidatos que compiten. Que en realidad terminan siendo como pintorescos para algunas notas y demás, pero que seguramente no van a influir ni en esta elección y no parece que por ahora vayan a tener un crecimiento grande, ¿no? Así parece. Ahora, te mencionaba lo del socialismo cuando le decía a los televidentes que sos vicepresidente de la Internacional Socialista, porque de pronto en los últimos años aparecen como categorías que hay que repensar. ¿A qué llamamos socialismo hoy? Bueno, la combinación de la libertad y el progreso. Eso sería el socialismo, frente a quienes piensan poco proclives a tener una visión respetuosa de las opiniones de los otros, o conservadoras, o creer en que el mercado resuelve los problemas. En nuestra región tal vez la división no sea tanto así, sino de populismo o republicanismo, porque si hay algo que distingue lo que nos pasó en las primeras décadas de este siglo, es una tercera ola populista en América Latina, así como los hubo en los 40 y en los 90, esta tercera ola, en términos del populismo como categoría política, independientemente de las condiciones económicas. Ciertamente no es lo mismo el Perón de los 40 que el Fujimori de los 90 y el Menem de los 90, pero sí tienen claramente una visión populista. Eso no pasó en Chile, sin embargo. Efectivamente. Y eso explica, casualmente, y tampoco pasó en Uruguay, donde hay un Estado y un respeto a las normas y una visión democrática y una cultura coalicional y una búsqueda de acuerdos que no casualmente explican en nuestra interpretación la diferencia positiva a favor de Chile y Uruguay en relación a la Argentina. Sin embargo, en Uruguay lo que uno vio fue diferencias dentro del propio Frente Amplio en esta misma dirección.
En el caso de Pepe Mujica y el caso de pero no afectando el rumbo en Uruguay. A nadie se le ocurre estigmatizar a un opositor. Claro. Y en todo caso, cuando hay algún episodio comparado con nosotros menor, toman decisiones en relación a destacadísimos dirigentes de la coalición oficialista. Te hago la última pregunta antes que te pregunten los colegas. La semana pasada estábamos viendo la posibilidad de que a lo mejor Chile, con esta apatía y con esta caída tan vertiginosa que tuvo inmediatamente Bachelet en su popularidad por un montón de razones, tal vez estaba entrando también en una variable en la que vemos a Perú, en donde los presidentes llegan con fuerza, pero se desinflan muy pronto. ¿Cómo lo ves? Estamos hablando de Chile. No me parece que pueda asimilarse la situación. Creo que Bachelet fue 2 veces elegida presidente. De los 6 presidentes que hubieron, 2, es la única que tuvo 2 opciones. Puede ser eventualmente Piñera, eventualmente. Me parece que no es el caso, no aplica el caso, y me parece que en todo caso tu comentario, tu pregunta debemos verla a la luz de las condiciones de la democracia en América Latina, visto desde la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones. Sí. Y en ese sentido acaba de salir el último informe del Latino Barómetro, que la verdad que vale la pena mirarlo con detenimiento y en algunos casos con un poco de miedo o cuidado. Inquietud al menos. Te preguntan los colegas. Y en cierto modo la inquietud también es por esa apatía que caracteriza a Chile. Las elecciones municipales del año pasado han demostrado que es el 4º país en el mundo en el que vota menos gente. Esto por el voto optativo, 35% participó el año pasado. El gran fantasma en estas elecciones es justamente eso. Y también la crisis de representatividad. La respuesta es ¿para qué voy a votar si sigue el mismo teatro? Esta es una respuesta textual en muchos casos. Un fenómeno nuevo también para Chile, la corrupción que ha habido durante el gobierno de Bachelet y también la baja popularidad de Bachelet. Frente a todo este panorama, con una dispersión fenomenal de las fuerzas de izquierda en particular, en una segunda vuelta hipotética, si es que Piñera no alcanza el 50%, que aparentemente no lo alcanza, ¿crees que la izquierda se va a unir para hacerle frente a Piñera en esa segunda vuelta? Sí, porque pienso que no hay que mirar tanto el candidato, sino la composición social de los electores. Entonces, votantes de Marco Enrique Sominami o votantes de la democracia cristiana tal vez un poco menos. Yo tengo la sensación de que va a haber un crecimiento, si Piñera sale primero, como tú indicas, de la mayor competitividad de Guillier que la que hoy ofrece. Mencionaba Jesús el tema de la identidad o origen social del votante, ¿no? Como una definición. ¿No está sucediendo en la región que justamente pareciera que hoy el votante no responde a su identidad social y busca otro tipo de imagen? Digo, hablabas del tema de los populismos y partidos conservadores y pareciera ser que lo nuevo, inclusive en Chile, es que los candidatos que se perfilan con muchas posibilidades o son empresarios o son banqueros, digamos, no son los tradicionales candidatos de la política que hemos conocido. Este fenómeno, ¿cómo lo ves? ¿Qué significación le das? Vos decís 2 cosas. La primera tiene que ver con los rasgos de identidad política. Y yo creo que una cuestión que se vincula con la pregunta que hacía Elías recién es que hay nuevas cuestiones que definen las identidades en términos políticos. Antes era el papel que tenía cada uno en el proceso productivo, trabajadores o empresarios o campesinos. Hoy hay otras cuestiones a tener en cuenta, orientaciones sexuales, preocupaciones por temas específicos que van definiendo la conducta electoral de un ciudadano independientemente y no exclusivamente de cuál es el papel que tiene en el proceso productivo. En relación al tema de las candidaturas, tu comentario vale para muchos países de América Latina, pero no necesariamente para Chile, porque Piñera, que es un hombre conservador ciertamente, pero que con Chile, con Pinochet, votó en contra del plebiscito de Pinochet.
sorprendentemente, teóricamente por sus antecedentes. Pero Guillier, que es el desafiante, es un senador, más allá de que tenga una biografía política de un ciudadano que participa en los medios públicos, es periodista. Entonces, y después hay de la democracia cristiana y otros actores políticos. Entonces, creo que en Chile esa idea de personas no vinculadas a la política no aplica, aunque sí para otros países de América Latina. Jesús, quiero volver a algo que vos mencionaste hace un rato y que también te preguntó Jorge. Vos decías, hay algunos modelos de democracia en América Latina que desde el punto de vista institucional parecerían funcionar mejor o por lo menos de manera más prolija que otros modelos. Mencionaste Uruguay y Chile, uno podría agregar tal vez Costa Rica, pero bueno, está un poco más lejos. La pregunta es, ¿cómo pensás que esto compagina con la baja participación? Porque uno puede decir, bueno, es una democracia muy prolija, donde nadie se agrede, donde el conflicto se tramita de manera institucional y democrática, pero donde vota el 40% de la sociedad. Acabamos de ver las elecciones en Venezuela, donde votó el 85%. Entonces ahí la cuestión de la democracia, ¿cómo ves vos esas dos cuestiones, digamos? Bueno, yo tengo la sensación que en Chile la reforma electoral que hizo que las circunscripciones dejaran de ser binominales y que cambió la idea de un padrón al cual había que inscribirse, que fue lo que definió la elección aquella famosa del plebiscito del 89, y pasó a ser voluntario la votación. Me parece que eso llevó a una decisión que me parece, por algunas conversaciones que he tenido con algunos, la ven como un error y una equivocación. Pero en todo caso... O sea, era baja igual antes la participación. Era baja igual, pero no está mal. Había que inscribirse. Sí. Y ahora están en el padrón automáticamente, pero el voto es obligatorio. Ese cambio me parece que ha sido, o está visto por algunos como necesidad de ser revisado. Te hago la última pregunta, sí, que tiene que ver con lo que mencionabas cuando te preguntaba qué es hoy socialismo y me decías libertad y progreso, o mencionabas esas dos. Te quería preguntar por la justicia social, porque justamente un país como Chile, en donde la cuestión de la equidad es una deuda enorme todavía, pese a que hubo gobiernos llamados socialistas. Quería preguntarte un poquito tu reflexión sobre eso. Bueno, es interesante. Cuando yo digo progreso lo diferencio de crecimiento y de desarrollo. Crecimiento es solamente que evolucione la actividad económica, desarrollo si se reduce la brecha entre las capacidades potenciales de un país y la producción real, y progreso es cuando hay justicia distributiva. Okay. En el caso de Chile y también de América Latina, parece bastante evidente que se redujo la pobreza de manera sustancial. Creo que la cifra que uno podría decir que en estos años, de los años del crecimiento, han pasado a sectores medios, salido de la pobreza, casi 60 millones de personas. Pero no es cierto que se haya reducido la desigualdad. Claro. Entonces, eso que vale para América Latina también vale para Chile. Y el último comentario sería que la región es la región más desigual del planeta, como todos sabemos, y el país menos desigual, que es Uruguay, es el más desigual comparado con cualquiera de los países desarrollados del mundo. Así que ese es el nudo gordiano, el problema decisivo de esta región de América Latina, junto con otro tema del cual se habla poco, que es la violencia. América Latina es la región del mundo donde la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es el doble de lo que pasa en cualquier otra región del mundo. No me puedes decir una cosa así, nos tenemos que ir a la pausa, vamos a tener que invitarte otra vez para hablar de ese tema. Muchas gracias por estar a ustedes, muchas acá gracias. con nosotros. Nos estamos yendo a un nuevo corte y ya volvemos.